los temas de la primera unidad. Uno de los temas que hemos visto son los modelos de desarrollo estructurado, ¿sí? Hemos visto el modelo de cascada, hemos visto el RUP, y el incremental y espiral no hemos visto, me parece. ¿Sí? Eso nos faltaría ver, pero ustedes ya lo pueden ir leyendo. Hoy vamos a ver la inserción y significado del diseño dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Si ustedes quieren, lo van escribiendo. Voy a grabar la clase. Profe, esa diapositiva todavía no está en el aula, ¿verdad? No, porque la terminé de hacer anoche. Ya la voy a hacer mejor y me parece que está bien, pero la tengo que adaptar a ustedes, a la nueva cursada, vamos adaptándola, ¿sí? Pero sí se los voy a subir, ¿sí? ¿La clase también, profe? Muy bien. Record on the cloud. Sí, ahora ya les comienzo ¿A grabar? a grabar. ¿Las Sí. clases que las subiría en un drive o a dónde las suben? O directamente en el aula. No, a las clases yo pensaba subirlas en el OneDrive, el almacenamiento que nos El da de Teams Microsoft. de Microsoft. Y yo desde ahí les voy a compartir el link. ¿Sí? Bien, Muy bien. Ok, profe, bien. Bueno, bueno, ahí tienen la bibliografía que tienen que usar es esta. Tenemos Pressman Roger, Pressman es el apellido del autor, Ingeniería del Software es el nombre, ¿sí?, del libro, es la 7ª edición, el capítulo 8, que se llama Conceptos de Diseño. En caso que no tengan disponible el capítulo ahora, porque bueno, la biblioteca no es tan accesible, qué sé yo les puedo compartir el capítulo, ¿sí?, de ese libro para que ustedes lo puedan leer. Profe, El software de Somerville, la 9ª edición, capítulo 2, proceso de software. Eso es lo que ya hemos ido repasando, pero les dejo para que ustedes lo sigan leyendo porque pertenece a la unidad 1, ¿sí? Y el capítulo 7, diseño e implementación. Eso es lo que vamos a ir utilizando en la unidad 1, ¿sí? una consulta, Bueno, profe. Usted no sí. tiene los libros en formato PDF, así que, pero que se pueda buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar un capítulo en especial, o sea que no sea de foto escaneada, digamos. No, así yo no tengo, no. Lo que puedo yo tener acceso es a un capítulo de los libros, así, que yo les puedo compartir el capítulo, no hay problema, Yo ¿sí? lo tengo los dos libros enteros, pero pasa que hay que ir uno por uno buscando, son un montón de páginas. Cada vez que uno Sí, quiere encontrar una cosa, demora sí. bastante. Sí, eso sí es Se verdad. puede imprimir en PDF de página a página e imprimir capítulo que quieras, digamos. Claro, pueden ir solucionándolo de esa manera. Sí. Ya vamos a ver entonces cómo los podemos ayudar en eso, ¿sí? Bueno. Seguimos avanzando y tenemos acá el modelo. Este es el modelo de proceso de desarrollo de los sistemas desde de la vista de la ingeniería en sistemas, ¿sí? Ahí lo voy a poner. Si ustedes pueden observar, ¿sí?, que este modelo de desarrollo desde la ingeniería del sistema está altamente influenciado por el modelo secuencial, el modelo lineal secuencial,
¿sí? Fíjense cómo está presentado. Tenemos desarrollo de requerimiento, diseño del sistema, ingeniería de subsistema, integración del sistema, prueba del sistema e implementación del sistema. Es un modelo, ¿sí?, de la ingeniería en sistemas que está directamente, digamos, influenciado por el modelo en cascada, ¿sí? ¿Ya se acuerdan lo que hemos dicho del modelo en cascada o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, sigamos avanzando. Y tenemos diseño de sistema. Diseño de sistema está ubicado en la segunda fase, ¿sí?, de un ciclo de vida del sistema. El diseño del sistema, si ustedes siguen esta línea, esta flechita, ahí les indica la definición. Diseño del sistema, este proceso implica el establecimiento global el establecimiento de la arquitectura global del sistema, ¿sí? Vamos a identificar los componentes del sistema y entender las relaciones entre ellos. Eso se hace en diseño de sistema, ¿sí? Implica definir la arquitectura global, que nosotros ya en análisis de sistemas aprendimos la arquitectura, una de las primeras arquitecturas, que es la arquitectura cuando organizamos los componentes entre entrada, proceso, salida, archivos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, bueno, entonces ahí tienen bueno, hacemos la identificación de los componentes del sistema y entendemos las relaciones entre ellos. Este proceso se superpone con el proceso de desarrollo de los requerimientos, ¿sí? Decir que se superpone significa que van a ir trabajando juntos, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros siempre vamos a volver a los requerimientos. Trabajan juntos. Vamos a avanzar a la otra. Esto acá les muestra en esta diapositiva digamos, la influencia en espiral que tiene que hay entre requerimientos y diseño, ¿sí? Fíjense que comenzamos desde acá, ¿sí?, desde el centro de la espiral, donde estoy marcando, ahí tiene la palabra inicio, desde ahí se comienza. Este trabajo divide la interacción entre diseño y requerimiento en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, comprensión y dominio del problema. Segundo, obtención y análisis de requerimiento. Tercero, diseño arquitectónico. Cuarto, revisión y valoración del diseño, ¿sí? Dividimos en 4 cuadrantes para poder hacer la interrelación entre diseño y requerimientos. Bueno, comenzamos en el primer cuadrante con la comprensión del dominio del problema. Es lo que hemos hecho nosotros cuando yo les he dado el enunciado, ¿sí?, del boleto electrónico, ¿sí? Bueno, entonces hemos comenzado con la comprensión del dominio y del problema. El primer paso para todo desarrollo del sistema es entender el problema. Si no entendemos el problema, nos va a resultar muy, muy difícil encontrar una solución. Por eso ustedes a ese ejercicio del boleto electrónico lo tienen que leer y entender el problema y modelar el problema. Para modelar el problema pueden utilizar, si quieren, un diagrama de actividades, un diagrama del proceso BPD, ¿sí? Encontrar cuáles son los objetos de datos que intervienen en el proceso, ¿sí?, o en el problema. Eso le va a ayudar mucho a trabajar este cuadrante, así que estoy señalando así con las líneas del cuadrante de comprensión y dominio del problema.
¿sí? Pueden sacar las reglas de negocio, también las pueden escribir. No es necesario que escriban todo un documento completo, pueden ir identificando las reglas del proceso, por ejemplo, no hay inconveniente con eso, ¿sí? Bueno, listo. Vamos a dejar esto y voy a pasar al 2, ¿sí? A partir de ahí, una vez cuando comenzamos, comprensión, llegamos a la comprensión, tenemos que hacer la obtención y análisis del requerimiento. Es decir, buscar los requisitos funcionales, los no funcionales, buscar los requisitos del dominio, ¿sí? Entender cómo podemos ir solucionando nosotros ese problema. Luego vamos al diseño arquitectónico, ¿sí? Es el cuadrante 3. El diseño arquitectónico lo tenemos que aprender ahora en diseño, es saber organizar los distintos componentes del sistema que van a dar solución al problema planteado. Siempre tenemos que revisar, ¿sí? Pasamos al cuadrante 4 y revisamos lo que hemos hecho. La revisión se hace a través de pruebas, a través de un proceso que se llama validación y verificación, donde se hacen las pruebas, ¿sí? Y hasta acá llegamos en la primera iteración, en la primera, ¿sí? Y tenemos después que volver a hacer lo mismo, volver a intentar ver si hemos comprendido bien el dominio del problema, podemos quedarnos con dudas y lo tenemos que volver a revisar, por ejemplo, ¿sí? Poder entender si... Cerró el micrófono, profe. No sé si sigue hablando. Sí, yo lo cerré. Toqué en la pantalla para ver cómo se veía. ¿Ahí están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, sí. ahora sí. Profe, sí. Sí. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos avanzando de nuevo a la comprensión del dominio del problema. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, si ya lo he comprendido, ¿tengo que volver de nuevo a pasar de nuevo por este cuadrante de comprensión del dominio del problema? Sí, sí, ¿por qué? Porque en la primera vuelta que hemos hecho hemos comprendido algo, no todo. Siempre hay oportunidad de volver a preguntar, se ha hecho ya un avance del conocimiento y si queremos investigar más, tenemos que volver al cuadrante 1, la comprensión del dominio del problema, ¿sí? Esto es independiente si estamos en diseño o si estamos haciendo las pruebas. Fíjense que de la revisión y valoración donde se hacen las pruebas, podemos volver de nuevo a la comprensión del dominio del problema, ¿sí? Y de ahí podemos hacer de nuevo la obtención de los requerimientos, ¿sí? Revisar los requisitos, ver cómo, si es que hay requisitos nuevos, si algo cambió, ¿sí? Y volver a la arquitectura y de nuevo la revisión, y así podemos girar en este espiral hasta poder obtener el diseño y los requisitos completos, ¿sí? Entonces, de esa manera les muestra la interacción que hay entre diseño de sistema y requisitos, ¿sí? Esta es una idea para que ustedes la vayan leyendo. Este gráfico está en el libro de Somerville. Ustedes la pueden leer también e ir entendiendo, ¿sí? Si estamos en la comprensión del dominio del problema y hemos avanzado a la obtención de análisis de requerimientos, y hay algo que nos faltó comprender, siempre la pregunta es si es que podemos volver directamente desde el cuadrante 2, digamos al cuadrante 1, hacer este backtrack. Sí podemos hacer, ¿sí? No se muestra en la diapositiva esa situación de volver hacia atrás, pero sí podemos hacer. ¿Está bien? Eso, así trabajan también las metodologías ágiles. O sea, si una vez que estamos en el cuadrante 1, el cuadrante 2,
del 1. No necesariamente del 2 tenemos que pasar al cuadrante 3. Si nos quedó una duda en 2, podemos volver al 1. ¿Sí? Y Pero sí del no está 1 bueno saltearse podemos ir al cuadrantes, ¿cierto, 18, profe? podemos ir al 3, etc. ¿Sí? Bueno, ¿alguien ha hablado? Sí, perdón, pero sí lo que no está bueno es saltearse de cuadrantes, ¿cierto? Ah, mira, espérate, no escucho bien. Tengo mal el volumen. Disculpa. Voy a salir y me voy a volver a conectar. Sí, decime por favor de nuevo, discúlpame, es que no te escuché bien. No, es que justo estaba diciendo que quizás se puede volver atrás a alguno de los cuadrantes dentro de la espiral. Lo que decía que seguramente lo que quizás no está bueno es saltear de cuadrante, eso sí que no. Claro, claro. Este, no, no, yo no puedo, digamos, ir al diseño arquitectónico sin hacer la obtención de los requisitos, no. Y eso, supongamos que, que alguien, ¿sí? Te diga, sí, lo podés hacer, bueno, todavía ustedes no hemos visto diseño arquitectónico, esa es la unidad 2, pero el diseño arquitectónico se nutre de los requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Es complicado hacer el diseño de la arquitectura si no tenemos, no digo el 100%, pero una buena parte de conocer los requisitos funcionales y no funcionales. Saltearlos no es conveniente, ¿sí? Sí, Pero profe. la vuelta hacia atrás sí la podemos hacer, aunque el modelo no lo esté mostrando directamente, ¿sí? Entonces nosotros podemos, eh, si estamos comenzando en el cuadrante 1, avanzamos al 2, estamos en el 2, hemos visto que no hemos comprendido algo del problema, volvemos, aumentamos la comprensión del dominio del problema. ¿Cómo se aumenta? ¿Qué piensa? ¿Cómo hago para comprender el dominio del problema? Consultando al cliente, profe. Claro, 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 claro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes ahí van a poder comprender más el dominio del problema acá. Tengo los clientes o los usuarios finales, ¿sí? Y tanto los clientes como los usuarios finales nos pueden ayudar a comprender el problema, ¿sí? ¿Sí? Bueno, yo voy a borrar todas las entradas que hice acá manuscritas y me dicen si tienen alguna duda de la diapositiva, por favor. Personalmente no, profe. ¿No? No, bueno. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y acá volvemos al modelo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Cuando hemos comenzado. Ya había explicado qué es diseño y cómo es la interacción entre diseño y el desarrollo de los requerimientos. Después tenemos ingeniería de subsistemas. Eso también vamos a ver en la materia, ¿sí? En la materia vemos hasta pruebas. Hacemos la integración muy poco, ¿sí? Pero las pruebas sí. Hasta ahí veamos. Bueno, entonces la ingeniería de subsistemas se implementan los componentes de hardware y de software. Por lo general los subsistemas se desarrollan en paralelo. Es decir, que el sistema se debe dividir en subsistemas, ¿sí? Ese criterio de división en subsistemas
puede ser por funcionalidades, agrupar funcionalidades similares, ¿sí? De manera cohesiva, puede ser una idea. O bien podemos dividir en subsistemas también por niveles, ¿sí? No sé si algo se acuerdan de eso, de lo que le estoy hablando. Por procesos, ¿no? Subdividir Claro, por procesos. se puede dividir. Claro, pero no sé, a ver, procesos que sería para vos saber. Y dentro del sistema, obviamente, uno tiene subsistemas y esos subsistemas son procesos de, por ejemplo, dentro de un motor, el motor tiene su subsistema, sus procesos, digamos, definidos, ¿no? A eso me refiero. Ah, bien. Entonces, nosotros en vez de decirle procesos, le decimos funciones, ¿sí? Que es la idea de proceso, ¿sí? Entonces, según las funciones similares, agrupamos subsistemas. Yo les voy a dar un ejemplo. La primera organización de la arquitectura que ustedes conocen, que es entrada, proceso, salida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tengo un bloque de entrada. Yo lo voy a hacer aquí arriba a ver si se acuerdan, ¿sí? Un bloque de proceso. Así podemos organizar, eso es organizar la primera arquitectura del sistema. Un bloque de salida, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso o no? La entrada Sí, recibe Sí, sí. datos. Que también había feedback y entorno. Claro, claro. La salida devuelve información. ¿Y qué es lo que falta acá? Aparte del retorno, de la retroalimentación. El ambiente, ¿no? No, no, sí falta, no, sí faltaría, pero no es lo importante para ahora. ¿No sería el sistema, profe? Todo eso. Todo eso es el sistema, ¿sí? límite. No, Mensaje. un componente falta. Que lo han estudiado el año pasado. ¿Cómo? No, ese es flujo de datos, ¿sí? ¿No se acuerdan? El mensaje, el canal. En algunas comisiones creo que lo han enseñado, es algo que comienza con A. Almacenamiento, ¿Puede ser? profe. Exacto. Almacenamiento, archivos, ¿sí? Que este año ya no lo van a aprender como base de datos, ¿sí? Bueno, los archivos se entregan a la entrada, la salida guarda archivos, guarda información en los archivos, y sí, en la salida puede haber un feedback, yo no lo voy a hacer porque se me va a complicar, pero sí está la retroalimentación, ¿sí? Bueno, esa es la primera organización que conocemos nosotros de los sistemas con subsistemas. Tenemos un subsistema entrada, subsistema proceso, salida y archivo. Esos son subsistemas que componen todo el sistema. ¿Y cómo lo hemos organizado? Por funciones, ¿sí? Una manera. En el subsistema entrada tienen toda la función de ingreso de datos y validación de datos. Las funciones que hay en la entrada, yo lo voy a dibujar así como un cuadradito más chiquitito. Las funciones que hay en la entrada son las funciones de ingreso, captura de datos y validación de datos. Siempre recuerden que los datos que ingresan al sistema se tienen que validar. Se validan porque si no entran datos erróneos, ¿sí? Y va a salir información errónea. Si no hacemos eso, de validar los datos, entramos en un esquema que se llama basura ingresa, basura sale, o esquema GIJO, que se nombra así, si no, los datos no son validados. Siempre, entonces, una entrada está formada por el subsistema entrada tiene las siguientes funciones: capturar los datos de entrada y validar, la validación y verificación de los datos, ¿sí?
Esos serían agrupar funciones. Hemos elegido un subsistema que se llama entrada y solamente colocamos en él lo que es la captura de datos, ¿sí? Eso sería organizar los subsistemas, ¿sí? El proceso. En el proceso lo que se hace es se trabaja la información organizándola, haciendo un cálculo, haciendo algún promedio, sacando estadística, ordenarla alfabéticamente por mayor, menor, por alguna forma de ordenamiento, alfabético, por fecha, etcétera, ¿sí? Entonces, en el proceso no vamos a poner captura de datos, no, porque estamos organizando los subsistemas por funciones, ¿sí? Entonces, en el proceso podemos poner calcular reglas de cálculo para el precio, reglas de cálculo para el descuento, ¿sí? Ordenamiento, clasificación de información o de datos, etcétera, ¿sí? Eso iría en el proceso. El proceso tendría un conjunto de funciones y esas funciones son coherentes con ese subsistema. No colocamos captura de datos de entrada, eso le corresponde a la entrada, ¿sí? Eso es una forma de dividir los subsistemas, una forma de hacer ingeniería de subsistemas, una forma que ustedes ya la conocen. La salida nosotros tenemos que poner, por ejemplo, impresión de la información para que se distribuya la salida, o por ejemplo podemos hacer la función de consulta de datos, consulta de información. Entonces, fíjense que los subsistemas se pueden dividir agrupando funciones, y cada subsistema le ponemos un nombre y debe estar en forma coherente, ¿sí?, con lo que hace cada subsistema. ¿Está bien? Y esos subsistemas, que dice acá, se pueden desarrollar en paralelo. Es decir, que nosotros podemos asignar el desarrollo del subsistema entrada a 2 personas, por ejemplo. A otras 2 o 3 asignamos el proceso, ¿sí? Eso significa que los subsistemas se pueden desarrollar en paralelo. ¿Está bien? Y eso se hace en este proceso que se llama ingeniería de subsistemas. ¿Sí? Se encuentran los subsistemas según las funciones que cumplan y las tenemos que ir agrupando. No sé si, a ver si les ha quedado claro en ese diagrama que ha salido medio improlijo ahí, pero bueno, si no lo entienden me dicen y lo hago un poco mejor. ¿Entiende, profe? ¿Se entiende bien? Profe, los ¿Entendido? archivos no tendrían ninguna función ahí, ¿cierto? Le pregunto simplemente porque en entrada, proceso, salida, sí puso funciones para cada uno. Ajá, sí. Los archivos acá, todo depende cómo lo vayan organizando. Ya van a ver que en las bases de datos sí se puede hacer parte de procedimientos también, pero ya cuando vayan estudiando esa parte lo van a aprender mejor. Yo ahora voy a borrar acá un poco a ver si puedo, sí, parece que sí. Bien, en archivos ahora nosotros vamos a colocar la información que también la podemos organizar. Decimos, por ejemplo, acá se van a guardar toda la información de los clientes, solamente clientes. No voy a mezclar, si digamos que estamos haciendo una venta, no voy a mezclar con la venta. Voy a tener otro archivo para venta, ¿sí? Si bien es cierto, no la ponemos en funciones ahora, pero lo vamos organizando los datos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cada uno debe tener debe tener de manera cohesiva el conjunto de
funciones que realiza cada subsistema. La idea es no ir mezclando, ¿sí? Está bien. Entonces, eso nos ayuda, en esta idea nos ayuda esta ingeniería de subsistema. Hay que saberla trabajar. Esta es la primera organización que ustedes conocen, digamos, desde el primer año, y bueno, durante el diseño van a conocer otra forma de ir organizando los subsistemas, ¿sí? Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Disculpe, profesora, Bueno, ¿todo esto se desarrolla dentro del diseño del sistema? sí, Bien. todo esto se va a desarrollar en diseño, en la materia de diseño, ¿sí? Por eso es que lo estamos viendo. Bueno, las pruebas del sistema pasan por un proceso que se llama verificación y validación, ¿sí? Nosotros sabemos una prueba que se hace de validación y verificación de requisitos. Acá no solamente se va a hacer la validación y verificación de requisitos, sino también del software en sí, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir avanzando. Y acá, espera, vamos a volver aquí. Entonces, les decía que las pruebas también se pueden hacer sobre el software, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que poder programar alguna de las funciones que hemos decidido que hacen los subsistemas. Tenemos que programarlas para poder probarlas. No se puede hacer una prueba del sistema si no está el código, si no está el software, ¿sí? Nosotros podemos dibujar un diagrama de caso de uso, podemos entenderlo bien y eso nos ayuda mucho para entender requisitos. Está muy bien eso que sepamos, ¿sí? Pero al diagrama no le podemos hacer la prueba que funcione. Entonces, nosotros en diseño tenemos que producir el código para poder probarlo, ¿sí? Y existen distintas formas, distintos modelos, digamos, de trabajo para producir la prueba. Disculpame, espera, voy a tomar un poquito de agua. Para hacer la prueba, ¿sí?, del sistema, nosotros tenemos distintas maneras de trabajar. Una es desarrollando el código, ¿sí? Desarrollando el código completo, ¿sí? Y la otra forma es escribir las pruebas primero, ¿sí? Como punto A, escribo una prueba, hago un test. Como punto B, ¿sí?, ese test tiene que fallar. Obligadamente no pasa la prueba, porque todavía no está el código desarrollado. No como en el A, que desarrollábamos el código y después escribimos la prueba. En el B se escribe primero el test y ese test que nosotros escribimos debe fallar. Debe fallar porque no está el código. Como Pero paso entonces, C, ¿qué sería lo que falla? falla porque no está el código. O querés probar algo que no existe. Claro. Bien. Entonces, ahora que falló... Pero ¿a qué se hace el test? Yo tampoco entiendo. Es como simbólico. Dada una función, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer una función, a ver, de alta de cliente, ¿sí? Y todavía no escribí eso. Entonces digo, bueno, ¿yo qué quiero probar? ¿Qué probaría yo de alta de cliente? Que cuando de un cliente, dado un determinado cliente, yo quiero que el sistema entregue un error del cliente existente, ¿sí? Entonces yo escribo el test
Digo, para el cliente Juan Pérez, búscame en los archivos, digamos, busquen el cliente Juan Pérez y me diga el sistema que hay error. Eso es lo que quiero probar, pero eso todavía no lo he codificado, pero escribo la prueba. La prueba también se codifica, ¿sí? El test que se escribe es código en el lenguaje que ustedes han decidido programar. Por ejemplo, si programamos en Java, el test está escrito en Java, ¿sí? Entonces corremos el test y ese test falla, porque no hay ningún cliente todavía, no hay nada, no hay que probar. Entonces, como paso C, yo tengo que escribir el código, recién escribo el código, y tengo que volver a probar ese test, ¿sí? Vuelvo acá, tengo que probar ese test, y ese test ahí debe pasar, ¿sí? Ahí no falla, ahí es con éxito. Y así voy repitiendo este ciclo, y voy produciendo código. Fíjense, en el C produzco el código. Diferente a al punto A. Desarrollo todo el código y después, en un momento 1.1, escribo todos los tests. Si fallan, voy revisando todo el código. ¿Sí? Acá voy haciendo la forma 2, se llama haciendo un desarrollo orientado por TDD, que se llama. ¿Sí? Entonces, Profe, la diferencia sería que en la forma 2 el desarrollo del código está más orientado, digamos, ¿verdad? No es tan al sí, azar como la primera. claro, está completamente orientado, vas avanzando de a poco y probando, vas descubriendo los errores antes, ¿sí? Entonces son dos maneras de ir trabajando las pruebas del sistema. Y hay en diseño, hay muchas posiciones, digamos, donde a veces los estudiantes nos dicen que por qué le hacemos a escribir el código si eso no dice diseño. Si ustedes ven los objetivos de la ordenanza 1150, les dice que tienen que hacer productos software. Y también tienen como tema la validación y la verificación, ¿sí? Por eso les explicaba esto. Nosotros llegamos hasta acá, hasta prueba del sistema. Y muchas veces, cuando llegamos a tener que desarrollar el código, es aquí donde se les hace muy difícil a los chicos y les cuesta mucho, ¿sí? Entonces ustedes traten de ir leyendo, digamos, lo que les faltaría para que podamos, digamos, terminar bien, ¿sí? No pueden terminar diseño si no saben pruebas, ¿sí? Eso es algo que no lo hacemos pasar a los chicos, sino tienen sí o sí se ponen a estudiar pruebas, ¿sí? Bueno, no se preocupen que eso vamos a ir viendo, pero le voy a adelantar. Ahora, todo esto les explico por qué. Porque la ingeniería en sistemas, ¿sí? Que es todo el modelo que le había presentado, se refiere a los aspectos de desarrollo y la evolución de sistemas complejos, donde el software desempeña un papel principal, ¿sí? Por lo tanto, la ingeniería en sistemas comprende el desarrollo del hardware, políticas y proceso de diseño y distribución de sistemas, así también como la ingeniería del software, ¿sí? Nosotros no hacemos ahora en esta materia desarrollo del hardware, ¿sí? No les enseñamos a construir algo de hardware, ¿sí? No, eso en esta materia no van a ver. No sé si en otra materia pueden estudiar eso, pero nosotros no le enseñamos eso. Sí hacer el proceso de diseño, ¿sí? Bueno, entonces, basándonos en esto, vamos a ver la siguiente diapositiva. El proceso de diseño
en líneas generales, lo que se refiere a esa definición que le he dado anteriormente, se refiere al diseño de procesos de obtención, movimiento, almacenamiento, transformación y distribución de información, ¿sí? Y acá es donde aparece, ¿sí?, la palabra información, que lleva como título nuestra carrera, Ingeniería en Sistemas de Información, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo esos procesos para obtener, hacer el flujo de movimiento de esa información, cómo se va transmitiendo la información, cómo se almacena o se transforma y se distribuye. Entonces, los sistemas de software son sistemas automatizados capaces de realizar los procesos de diseño que les dije anteriormente, incluyendo la tecnología específica, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a través del lenguaje de programación, a través de la codificación, podemos hacer que haya una obtención de la información, la validación, podemos guardar la información y podemos distribuirla. Siempre, por supuesto, apoyándonos en la tecnología, ¿sí? Para distribuir la información vamos a necesitar redes, por supuesto las comunicaciones, etcétera, ¿sí? Pero siempre el software va a estar presente. Bueno, eso es como una idea para justificar por qué llegamos así hasta las pruebas, ¿sí? El diseño, en este caso, es dependiente de la tecnología. Nosotros dependemos fundamentalmente de la tecnología. Cuando queremos hacer o presentar, digamos, el diseño del sistema del boleto electrónico, y ya tenemos que, en diseño de sistema, tenemos que ir pensando en esa tecnología destino, ¿sí? Tenemos que ir viendo qué tecnología puede usar ese sistema, o podría usar ese sistema, ¿sí? Somos dependientes de la tecnología, pero estamos estudiando fundamentalmente sistemas de software, sistemas que están automatizados, ¿sí? Y para poder automatizar un sistema, tenemos que escribir este código en un lenguaje de programación. Bueno, hasta ahí quisiera su opinión, a ver si, no solamente si han comprendido o no, sino que, bueno, opinen si es que, qué piensan respecto a lo que dije. ¿Se entendió clarito, profe? Hasta el momento. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, sí. Bueno, entonces sigamos avanzando y vamos a ver las actividades del proceso, ¿sí? En diseño de sistema tenemos un conjunto de actividades para hacer, ¿sí? Que son diseño arquitectónico, diseño de la interfaz, el diseño de componentes y el diseño de las bases de datos. Diseño de las bases de datos lo dejamos para gestión de datos, ¿sí? Gestión de datos, la materia de gestión de datos, los profesores les enseñan, tomamos todo lo que han aprendido o van aprendiendo en esa materia para presentar el diseño de las bases de datos, ¿sí? Nosotros abarcamos el diseño arquitectónico, diseño de las interfaces, no necesariamente interfaz del usuario, ¿sí? El diseño de la interfaz puede ser diseño para comunicación entre sus sistemas. Y el diseño de los componentes. Bueno, esas actividades se van a nutrir de lo siguiente, de la plataforma de información, que es la plataforma tecnológica que necesita el software, ¿sí?, para poder ejecutarse. Nosotros somos dependientes de la tecnología en diseño, ¿sí? Y la especificación de requisitos y, por supuesto, las descripciones de datos que el sistema necesita. Las descripciones de datos en algunos casos ya pueden estar presentes si es que existen bases de datos anteriores, y si no existen, nosotros la tenemos que ir produciendo esa descripción de datos. Por ejemplo, comenzamos con un glosario que puede ir evolucionando hasta un diccionario de datos, digamos, ¿sí?
Eso es lo que necesitamos. Y como salida, vamos a obtener la arquitectura del sistema, una especificación de la base de datos, especificación de la interfaz y especificación de componentes, ¿sí? Abajo en la diapositiva tienen el origen, digamos, ingeniería del software, el capítulo 2, y la figura 2.5, que ustedes pueden consultar en cuanto a las actividades del diseño. O sea, todo el bloque superior es una entrada hacia las actividades, ¿sí? Entrada, y el bloque de más abajo es la salida. Y lo que queda en el medio son las actividades del diseño, ¿sí? Diseño arquitectónico, diseño de la interfaz, diseño de componente y diseño de base de datos, ¿sí? ¿A las 6:10 terminamos o ya quieren que vamos terminando? Como usted gusta. Como usted quiera, profe. No, usted me dice, no sé a qué hora tiene la otra materia. En el diseño es la única forma que nosotros tenemos para convertir esos requisitos en un producto terminado o finalizado. La idea es implementar todos los requisitos. Ustedes saben que vamos a ir haciendo, bueno, se imagina que vamos a ir haciendo trabajos prácticos. Los trabajos prácticos son cortos, digamos, para que ustedes lo puedan terminar en 2 semanas, ¿sí? Bueno, y el diseño también es considerado como el núcleo técnico de la ingeniería del software. Es decir, que en el diseño vamos nosotros a aprender la calidad de desarrollo, ¿sí? Esa calidad para poder hacer para poder llegar a esa calidad del desarrollo, tenemos diferentes enfoques para seguir el diseño, ¿sí? Por un lado, enfoque, y por otro lado, atributo de calidad. Vamos a los enfoques. Hay distintas maneras de enfocar el diseño, según los paradigmas que estén formados las personas que están haciendo el diseño, según las necesidades que tengan para el sistema, etc. ¿Sí? Acá yo les pongo cuatro formas, enfoques para enfrentar el diseño del sistema. Son complementarias entre sí, ¿sí? Y cada uno puede ir eligiendo según más cómodo se sienta, ¿sí? Podemos tener un diseño centrado en los datos, donde hay personas que, ¿cómo hacen para diseñar? Primero crean el diccionario de datos, hacen el formato de los datos, hacen como el diseño de la base de datos y recién comienzan después a enfrentarse con las pruebas, el código, la regla de negocio, etc. ¿Sí? Eso se llama diseño data céntrico. Hay otros que hacen el diseño guiado por la arquitectura, ¿sí? Plantean la arquitectura general del sistema con los subsistemas, incluyendo el hard que necesitan, ¿sí? Y recién después avanzan para entender la aplicación, la regla de negocio, ¿sí? Otros hacen un diseño centrado en el usuario. Hacen el diseño de las pantallas y la interacción con el usuario, ¿sí? Y después avanzan hacia las pruebas, la codificación, es otra forma, ¿sí? Nosotros la que vamos a hacer es el diseño guiado por el dominio. ¿Por qué utilizamos esa forma, ese enfoque? Porque tenemos que integrar con los conocimientos que ustedes traen desde análisis del sistema. No podemos hacer otra forma diferente porque va a ser más difícil para ustedes también, ¿sí? Entonces, vamos a comprender y modelar el problema. Lo podemos modelar con diagrama de actividades, con diagrama de transición de estado, con modelo del dominio, ¿sí? Todo lo que sea entendimiento del problema lo podemos modelar con lo que ustedes ya saben de análisis de sistema. Vamos a analizar y diseñar orientado a objetos, no vamos a hacer orientado a funciones, sino nosotros vamos a seguir con el análisis y diseño orientado a objetos, ¿sí?
siempre partiendo de los requisitos funcionales y no funcionales, tal cual como ustedes han aprendido a capturar esos requisitos, ¿sí? Con casos de uso, por ejemplo, o si alguien ya sabe historia del usuario, puede hacer con historia del usuario también, pero nosotros le vamos a pedir casos de uso, ¿sí? Tal cual como seguimos desde segundo año. Y vamos a postergar, les dice, momentáneamente la dependencia de la tecnología destino. Nosotros ahora no queremos que sean expertos en esa tecnología destino, ¿sí? Por ejemplo, que en el ejercicio del boleto electrónico hay distintos tipos de tarjetas, ¿sí? Tarjetas con almacenamiento, sin almacenamiento, con contacto, sin contacto, con chip, etc. Entonces, si nosotros comenzamos a estudiar esa tecnología, vamos a ir perdiendo el foco de todas las otras, de los otros temas que tenemos que ir estudiando. Entonces, momentáneamente le decimos, ¿sí? Vamos a postergar la dependencia de la tecnología destino, ¿sí? La tecnología destino es, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer la presentación? ¿En qué pantalla? Si voy a tener una pantalla táctil, si voy a tener una pantalla de comando, si voy a tener una pantalla gráfica, ¿sí? Todo eso lo vamos a dejar momentáneamente postergado. Y la persistencia. La postergamos hasta que ustedes avancen en gestión de datos para saber cómo se organiza y se diseña una base de datos, ¿sí? Por eso ustedes lean bien la diapositiva y si no la entienden, por favor me pregunten. Es postergar momentáneamente, no es que después ya en, digamos, agosto le pedimos algo de la base de datos y ustedes dicen, me ha dicho que eso no iba. Sí va a ir, nada más que tenemos que ir esperando los tiempos también de la otra materia, ¿sí? Bueno, esa forma de trabajar, ¿sí? Esta forma, estos 4 enfoques, no significa que son los únicos, ¿sí? Son 4 nada más para darle un ejemplo, son complementarios entre sí. Nosotros podemos comenzar con el diseño guiado por el dominio y después sí podemos avanzar al diseño guiado por la arquitectura. O sea, en el primer ejercicio estamos haciendo un diseño guiado por el dominio, ¿sí? Postergamos la dependencia de la tecnología, hacemos casos de uso, pueden hacer diagramas de actividades, etc. Y después, en la segunda unidad, vamos a avanzar al diseño guiado por la arquitectura. En la tercera unidad, avanzamos al diseño centrado en el usuario, ¿sí? Entonces, estos enfoques, ustedes, bueno que lo tengan presente o se vayan acordando, para que en cada unidad vean el cambio que vamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues dicen, bueno, estábamos con la arquitectura y ahora me han pasado a las interfaces del usuario. ¿Qué ha pasado acá? No lo entiendo. Son cambios de enfoque, porque todos esos enfoques son complementarios para poder tener el diseño principal del sistema, ¿sí? Eso es como una guía para que ustedes se den cuenta. Bueno, y lo último ya, porque me parece ya son las 6:11, vemos los atributos de calidad que también tenemos que aprender en diseño. Hacemos el diseño según un enfoque y según la calidad, ¿sí? Ya hemos visto nosotros requerimientos no funcionales. Ahora vamos a ver un modelo que maneja esos requerimientos no funcionales, ¿sí? Hay un modelo que fue propuesto por Hewlett Packard, una empresa que hacía antes computadoras, ¿sí? Y ese modelo también está explicado en el libro OML y patrones de Larman. Ustedes lo pueden leer también desde ahí. Ese modelo se llama FURPS, ¿sí? Es un acrónimo. La F significa funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento, soporte o mantenimiento. Es la S de soporte o mantenimiento, ¿sí? Representa el conjunto de requisitos no funcionales que este modelo maneja. Este modelo, ¿sí? No significa que sea el único. Hay otros modelos también que quizás ustedes cuando trabajen o vayan avanzando un poco más en su carrera,
otros profesores le pueden enseñar otros modelos. El que vemos acá es este, ¿sí? FURBS. Bueno, y tiene la misma idea, que son atributos de calidad que representan el objetivo de todo diseño, ¿sí? Y esta diapositiva tiene una idea parecida a la que ya hemos visto anteriormente con los requisitos no funcionales, ¿sí? Entonces, vamos a la funcionalidad, son las características o capacidades que puede tener el programa, esas son las métricas, ¿sí? La seguridad general del sistema y en general las funciones que se entregan, es decir, si las funciones tienen validación, si entregan datos erróneos o no, si producen fallas, ¿sí? A eso se refiere. A la usabilidad. Las métricas Sí. serían las características y capacidades. Claro, Bien. las capacidades del programa. A ver, una métrica para que lo entienda, esa capacidad del programa. Características y capacidades del programa. Puedo tener dentro de la funcionalidad, ahí existe una métrica capaz que los chicos que han manejado un IDE, se llama complejidad ciclomática, se llama, ¿sí? Es una complejidad para saber cuántas veces una sentencia se ejecuta, ¿sí? Eso lo pueden ir aprendiendo después, eso no se aprende acá en esta materia. Entonces, esa es una capacidad del programa. Si ejecuta, cuántas veces puede ejecutar una sentencia y si alguna vez esa sentencia no se ejecuta, ¿sí? Por eso se tiene que ir midiendo esa capacidad ya del programa. Estas características y estas capacidades del programa las provee mucho el IDE, ¿sí? Esa le da la potencia, ese entorno de programación, ¿sí? Después tenemos la usabilidad, la facilidad de operación, la accesibilidad, mensajes de error, la interfaz estética, facilidad de aprendizaje, esas son métricas, ¿sí? La confiabilidad, se mide la frecuencia y gravedad de las fallas, el tiempo medio para que una falla ocurra y la capacidad de recuperación que tiene el sistema ante una falla. Esa capacidad de recuperación puede ser automática o puede ser asistida también, ¿sí? Bueno, eso después sí lo tenemos que aprender. Y tenemos rendimiento, ahí tenemos las métricas, tiempo de respuesta, velocidad de procesamiento y uso de recursos. Y el mantenimiento, que es el soporte, tenemos la facilidad de ampliación del sistema, la facilidad de cambio y la facilidad de prueba. Fíjense que la facilidad de prueba, ¿sí? Es un atributo de calidad que representa a este mantenimiento, ¿sí? Entonces, con estos atributos, con este modelo FURBS, es el que vamos a trabajar. No todos los atributos se pueden trabajar en el sistema. Hay que elegir, ¿sí? Y del que elijamos, tenemos que ir seleccionando las métricas. No se puede trabajar todo, ¿sí? Creo que en la siguiente diapositiva le dice acá, no todo atributo de calidad se pondera o se valora igual al diseñarlo, ¿sí? Podemos ir diciendo, bueno, voy a trabajar la seguridad en el sistema máximo, ¿sí? Porque quizás un sistema que necesita mucha seguridad, entonces me enfoco en un requisito de ese modelo FURBS, ¿sí? O puedo trabajar el rendimiento o la confiabilidad, por ejemplo, ¿sí? No es que todo así completo lo tenemos que hacer, ¿sí? Y estos atributos, ¿por qué lo estudiamos ahora? Porque se deben tomar en cuenta al comienzo del diseño y no cuando se haya ya completado, ¿sí? Por eso lo estamos estudiando ahora, para que ustedes vean ese modelo. Y me parece que ya con esto sí terminamos, de que comienza otro tema. Bueno. Bueno, entonces acá hoy hemos estudiado bastante, ¿sí? Tienen mucho para repasar. Y bueno, nos vemos el próximo